Buenas noches con todos. Para mí es un gusto volver a verlos y bueno, vamos a empezar para no demorarnos y poder conversar un poquito también al respecto de la responsabilidad profesional que tenemos todos los profesionales, no solamente el perito odontólogo, ¿no? Porque la responsabilidad va implícita a cada uno de los profesionales que hacemos y damos salud a las personas, ¿ok? Déjenme compartir un ratito. Me gustaría saber si lo ven. Ya se visualiza, doctora. Solamente hay que agrandarle el PPT. Mm. Ahora sí. Listo. Bueno, hablando de lo que es responsabilidad, nosotros sabemos que cuando particularmente se hace algo, ¿no? O bueno, primero voy a preguntar a ver, ¿qué entienden ustedes por responsabilidad profesional? ¿Qué creen ustedes que es responsabilidad? Y de ahí lo juntamos con profesional, ¿no? Ojo que esto lo tenemos todos los profesionales que trabajamos con personas, exclusivamente profesionales de la salud, ¿no? En el ámbito de la responsabilidad profesional médica, ¿no? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué entienden por responsabilidad profesional o por responsabilidad? A ver, Cris, Toro o Miguel. Paul, están atentos los doctores que están presentes en la clase. Por ahí vi a Daniel. ¿Estás, Daniel? Como parece que no están presentes, seguramente están un poco ocupados. Cuando hablamos de responsabilidad profesional, nos estamos refiriendo a que nosotros tenemos que responder por nuestros actos cuando causamos un daño a algo, ¿no? En su sección más simple significa justamente que la obligación que tenemos de responder por nuestros actos cuando se ha ocasionado un daño a cualquier persona, ya sea material, ¿no es cierto? O un daño en la salud física. Todos sabemos que el bien tutelado por el Estado es la salud física. Y es por eso que, al menos en el Código peruano, la responsabilidad profesional se tipifica con el Código de Lesiones, ¿no? Lesiones culposas. Muñoz Tuero define a la responsabilidad como la obligación que se impone a toda persona de responder, compensar, reparar o satisfacer de alguna manera el perjuicio o daño causado libremente por cometer un acto ilícito o por haberse abstenido de ejecutar lo que la ley le obliga a ejecutar. Entonces, estamos viendo que nosotros implícitamente al ya realizar un tratamiento, hacer un diagnóstico, al tratar de curar a esa persona o a un paciente, tenemos ya una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad es poder darle la mejor atención posible y si cometemos un error, pues responder por aquellos daños que se le ha podido ocasionar a la persona, ¿no? Dentro de las clases de responsabilidad profesional tenemos la responsabilidad moral, la responsabilidad social y la responsabilidad legal. La responsabilidad
moral es cuando nosotros respondemos ante nosotros mismos por nuestras acciones, ¿no? Es como que yo sé que hay algo que estoy haciendo mal, pero sin embargo digo, bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero es algo que internamente ya tenemos, ¿no? Es esa responsabilidad moral que tenemos todos implícitos dentro de uno, que sabemos que lo que estamos haciendo o el camino que estamos tomando no es correcto, pero vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Entonces, es parte de de nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad social. Cuando nuestra acción la realizamos en nuestro entorno, el reproche social. Si nosotros hacemos algo mal, si hacemos un daño y no nos responsabilizamos por él, lógicamente que el paciente, así como de repente fue el que habló maravillas de nosotros y el que nos trajo de repente muchos pacientes, de la misma manera se va a encargar de hacernos quedar mal con sus familiares o con las personas que él haya traído a que nosotros lo evaluemos, ¿no? Entonces, ese es el reproche, ¿no? El reproche social. Y la responsabilidad legal está dividida en responsabilidad civil, laboral, administrativa, ética y responsabilidad penal. Las más, digamos, las que vemos nosotros con más, en el Instituto de Medicina Legal, es más la responsabilidad penal, ¿no? Es la que vemos este, mucho en estos últimos 5 años. La responsabilidad profesional se ha incrementado enormemente, ¿no? Si antes veíamos, pues, 3 o 4 casos al mes, ahora estamos viendo de 10 a 15 casos al mes. Entonces, es bastante cómo se han incrementado las denuncias por malpraxis, ¿no? Ahora, no todas, definitivamente al momento de evaluarlas, van a tipificar como una negligencia o como una impericia, ¿no? Eso va a depender mucho de qué instrumento vamos a evaluar para poder establecer justamente ese nexo causal en lo que es responsabilidad profesional. Dentro de las diferencias de la responsabilidad civil y penal, estamos viendo que la responsabilidad penal tiene por finalidad tipificar a la persona que deberá responder por los daños o perjuicios causados a la sociedad en su totalidad. Las sanciones penales tienen una función punitiva y represiva. Hay una gran diferencia con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil siempre va a intentar asegurar a las víctimas la reparación de qué, de esos daños que se le ha causado, tratando de restablecer en lo posible el equilibrio que ha desaparecido. La sanción de la responsabilidad civil es indemnizatoria y no represiva. Entonces acá estamos viendo ya una diferencia y una gran diferencia. Mientras la responsabilidad penal tiene una función punitiva y represiva, la responsabilidad civil intenta indemnizar a la persona el daño que se le ha ocasionado. ¿No es cierto? Entonces, restablecer en algo ese equilibrio que ha perdido por el daño que le hemos ocasionado. ¿Y quién es el que va y que tiene que responsabilizarse? Pues el cirujano dentista que ha sido, ¿cómo se llama? Denunciado por este tema, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros podamos entender y comprender justamente estos dos tipos de responsabilidad penal. Al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal, lo que va a llegar siempre es la responsabilidad penal. Nosotros vamos a ver ese tema de la responsabilidad penal. Ahora, si en lo penal hay realmente el juez va a tipificar que sí existe la responsabilidad profesional, entonces es más fácil que se lleve el caso por la vía civil para justamente que solicitar la indemnización, ¿no? En toda relación odontólogo-paciente nace una relación jurídica. ¿En qué momento pueden hacer esa relación jurídica? Bueno, esa relación jurídica van a ser justamente cuando el odontólogo y el paciente pactan un precio, ¿no? Yo le doy mis servicios al paciente y el paciente me va a pagar unos honorarios profesionales justamente por ese servicio que le voy a dar.
Por lo tanto, nace ya una relación jurídica, está implícita y es por eso que es importante que nosotros como profesionales sepamos que tenemos que darle la mejor atención y de calidad al paciente porque nosotros estamos cobrando por un servicio. Entonces, sí es importante que nosotros pues estemos en constante capacitación, que nosotros podamos mejorar cada vez que podamos y conocer también aquellos nuevos materiales, nuevos procedimientos, estar, digamos, a la vanguardia de lo último. Y que si yo como odontólogo, porque en odontología sabemos que hay diferentes ramas, ¿no? Yo me dedicaré pues a una o a dos áreas, máximo quizás a tres áreas que las haga bien y de ahí yo podré llamar a mis colegas odontólogos para que me apoyen y pues hacer una interconsulta con ellos, ¿no? Con los especialistas, porque es importante que nosotros sepamos también ese límite hasta donde nosotros sabemos que podemos llegar, ¿no? Y luego continuará el tratamiento, pues el especialista encargado en esa área, ¿no? Dentro de los, los principios de bioéticos, nosotros tenemos que a la fecha siguen todavía vigentes todos esos valores morales que son de aceptación general y que van a garantizar a ambos protagonistas, tanto al odontólogo como al paciente, una armoniosa relación. Y esos principios son esos cuatro principios que todos conocemos, uno de ellos la autonomía, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Sabemos que el paciente es autónomo de decidir quién lo va a tratar, quién va a ser su odontólogo. Por eso es que es importante que nosotros podamos dejarle a su decisión del paciente el aceptar nuestro tratamiento, nuestra proforma. Entonces, el paciente es autónomo de decidir si va a trabajar hoy con nosotros y de repente de desistir también mañana, de ya no querer continuar con nosotros. Y no podemos obligar al paciente a tratarse con nosotros si es que no desea, ¿no? La beneficencia es esa buena relación que yo puedo lograr con mi paciente, ¿no? Es la relación médico-paciente. Si yo me empatizo con los problemas del paciente o con el dolor que siente el paciente al venir a sentarse a nuestro consultorio, pues lógicamente vamos a poder lograr esa empatía y quizás así no le damos el mejor tratamiento del mundo, pues el paciente les aseguro que no los va ni les va a reclamar, y si les reclama, les va a aceptar lo que ustedes puedan decir, pero no los va a denunciar. Pero sin embargo, yo no tengo esa buena relación. De repente la relación es más vertical que horizontal, entonces, lógicamente el paciente hasta de repente solamente es algo muy mínimo, que solo, que no es mucho, el paciente puede decir no me gusta y de repente te denuncia, ¿no? Entonces sí es importante que podamos conservar y poder relacionarnos y puede haber una buena relación médico-paciente. Y eso se logra desde el primer momento, ¿no? Muchos de nosotros como odontólogos a veces nos hemos vuelto y nos volvemos hasta psicólogos porque las personas quieren ser escuchadas y mucho más cuando ellos se sientan y nosotros comenzamos a preguntarle, ¿qué le pasó? ¿Cómo le dolió? Y comienzan a contarte toda su historia, ¿no? Entonces sí es importante escuchar. A veces en la primera cita uno solo escucha al paciente y el paciente se va muy contento de repente porque lo hemos oído, porque lo hemos escuchado. Entonces sí es importante que podamos fortalecer esa relación médico-paciente. La no maleficencia. Sabemos que lo primero es no hacer daño. Sabemos que nosotros no queremos hacerle daño al paciente. Y eso es casi seguro porque nosotros para eso brindamos salud, ¿no? Para poder mejorar justamente que la salud del paciente, la salud que ha perdido. Por eso es que viene con nosotros, porque ha perdido en un momento su salud física, porque el dolor de un diente, pues te maltrata todo el organismo, ¿no? Todo el cuerpo. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos que lo primero es que no queremos hacer daño, pero sin embargo, ¿no es cierto? Se cometen errores por muchas causas.
Entonces tenemos que tratar de cometer esos errores y hacer daño, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues capacitándonos, teniendo una constante capacitación, teniendo pericia, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros podamos practicar ello, ¿no? Y la justicia, pues es todo aquello que quien no quiere, ¿no? Que ser tratado de la misma manera, no tener una diferencia entre paciente y paciente, eso es lo más importante, ¿no? En la práctica de estos cuatro principios fundamentales para poder realizar una práctica armoniosa y una buena práctica profesional, siempre pensando en el bienestar del paciente, ¿no? Tenemos también algunos elementos de la responsabilidad civil, ¿no? La primera es el incumplimiento de una obligación de acción u omisión por parte del odontólogo. La segunda es la constancia de un daño causado, la culpabilidad y la relación o nexo de causalidad entre el acto ilícito y el daño producido. Entonces, nosotros tenemos cuatro elementos que se tienen que cumplir para poder establecer y determinar que existe una responsabilidad profesional. El primero, el incumplimiento de una obligación de acción u omisión por parte del odontólogo, ¿no? El olvidarse o el no tomar de repente la última radiografía, ¿no? Para poder ver si selló correctamente o se extravasó el cono de gutapercha, ¿no? O sea, son cosas vitales que yo tengo que hacer en un tratamiento de endodoncia, la última radiografía. Pero sin embargo, a veces confiamos mucho en lo que sabemos, que decimos, "Ya, bueno, ya le tomo la conometría, perdón, la última radiografía de la conometría y ya pensamos que ahí basta, ¿no? Pero la obturación final también es importante, porque puede haberse extravasado por cualquier, de repente presionamos demasiado, o se extravasó ese cono de gutapercha, ¿no? O cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, eso produjo un daño. Como vemos en la radiografía, ¿no? Hay una tremenda imagen radiolúcida producida justamente por ese cono de gutapercha que se extravasó y lógicamente ahí hay dolor, ¿no es cierto? La constancia de un daño causado. Lo primero que tenemos que ver es que el daño exista, que el daño tiene que existir. ¿No? Sabemos que el daño es el detrimento o menoscabo que por acción de otros se recibe en la persona o en los bienes. Si nosotros encontramos esto en una radiografía o el paciente se queja porque le está doliendo la pieza dentaria, a pesar que le han hecho la endodoncia, le sigue doliendo, tiene que ser por algo. Entonces, tomamos la radiografía y vemos esto, entonces aquí estamos objetivando un daño. Estamos constatando de que exista un daño. Entonces aquí está existiendo un daño. Ya tenemos dos puntos. El incumplimiento de una acción, obligación o acción o omisión por parte del odontólogo. La constancia del daño. Estamos constatando que existe un daño. Lo tercero es la culpabilidad. Y para ello tenemos algunos elementos que ahora lo vamos a mirar. Pero Tamayo define a la culpabilidad como a la imprevisión de lo previsible, la creación de un riesgo injustificado. A veces realmente decimos, no, sí lo hago, no, no tengo de repente, no sé, algún instrumento que es importante para una exodoncia, pero sin embargo digo, bueno, yo creo que sin eso lo puedo hacer, pero se complica y justo necesitábamos ese instrumento. Entonces es la creación de un riesgo injustificado, ¿no? Y el último es el nexo de causalidad entre el daño ilícito y el daño producido. Dentro de esos elementos de la culpabilidad tenemos, tenemos la imprudencia, ¿no? La imprudencia, que es la realización de un acto con ligereza, sin adoptar las adecuadas precauciones, es enfrentar un riesgo o peligro sin necesidad, se obra precipitadamente sin prever las consecuencias y se hace más de lo que se debe, como por ejemplo una sobremedicación, una sobredosificación, dejar algún instrumental o gasa, ¿no? A veces estamos haciendo una endodoncia y ¿qué pasa? Si usamos más tiempo del debido una lima, lógicamente, ¿qué va a pasar?
por el desgaste y por la fricción se puede romper, sobre todo las más delgaditas, ¿no? Por eso es que es importante que yo sepa hasta dónde yo puedo trabajar con algo, ¿no? ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Está bien? ¿No está bien? Por eso es importante que yo sepa cuáles son mis limitaciones, hasta dónde puedo hacer yo y hasta dónde puedo llegar. La negligencia es lo opuesto al sentido del deber. Es entendida como falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento y seguimiento del paciente. No hacer lo que se debe hacer lo que no se debe hacer menos de lo que se debe hacer y postergar lo que se debe hacer. Por eso es importante que yo tenga y sepa qué es lo que voy a hacer en cada uno de los procedimientos y tratamientos, tener guías, tener protocolos para no olvidarme qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, el tomar una radiografía de diagnóstico, ¿todos lo hacen? ¿No? Actualmente yo creo que sí, todos lo deberíamos hacer, pero ¿todos lo hacen realmente? ¿Es importante? Sí es importante, porque esa radiografía de diagnóstico me va a decir a mí cómo se encuentra esa pieza dentaria antes que yo la haya tocado, antes de que yo la haya aperturado, antes de que yo haya trabajado. Lo segundo, no contar con una historia clínica, ¿no? Y lamentablemente, en odontología, sabemos que muchos de nuestros colegas no hacen una buena historia clínica. Pueden empezar o iniciar una ficha clínica, pero no hacen una historia clínica completa, como se debe, ¿no? No contar con el consentimiento informado. Ojo, ese es es otro de los documentos importantísimos cuando uno va a evaluar responsabilidad profesional, cuando un perito va a evaluar responsabilidad profesional, la historia clínica y el consentimiento informado. No derivar al paciente para tratamiento especializado. Si se me complica o yo sé que es una pieza que está impactada, y yo habré sacado de repente una o dos, y yo digo, no, yo lo hago, ¿no? Pero no. Ese tipo de tratamiento nosotros tenemos que saber cuál es nuestro límite y hasta dónde es nuestra competencia. Alguna vez me preguntaron, doctora, ¿y un ontólogo general puede extraer una tercera molar? De que la puede extraer. Ahora, ¿debe extraer una tercera molar? Eso depende del nivel de complejidad de la pieza, ¿no? Si es una complejidad baja, lógico que sí la podrá extraer. Si está bien derecha, está vertical, está en boca. La tercera molar es una de las piezas más sencillas para extraer si es que está en buena posición. Pero si viene en posición oblicua, está por debajo del hueso o está con raíces curvas, no lo va a extraer pues un cirujano dentista general, lo tendrá que extraer un especialista en cirugía maxilofacial. Entonces sí hay algunas cuestiones y límites que nosotros tenemos que conocer. Nosotros tenemos que conocer nuestras competencias, hasta dónde podemos actuar y hasta dónde no podemos actuar. No referir al paciente para manejo de evento adverso, ¿no? Esto es algo también importante. Cuando sucede un evento adverso, tenemos que referir inmediatamente y avisar también a la entidad de salud correspondiente, ¿no? La negligencia grave es la ignorancia inexcusable. No hay excusa para decir yo no lo sabía, ¿no? Por eso es que es importante conocer nuestras normas y conocer todo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores profesionales. La impericia es aquella actividad que se hace sin la suficiente destreza, sin tener la experiencia en determinado procedimiento, falta parcial o total de conocimientos y práctica en determinado arte o profesión, ¿no? Errores de diagnóstico, las interacciones medicamentosas, si no conozco cómo actúa este medicamento, lógicamente voy a, voy a equivocarme, ¿no? Entonces, es importante. La impericia, entonces, es lo contrario de qué? De la pericia, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una expertise que nos ayude a poder hacer un buen trabajo,
lógicamente vamos a errar y nos vamos a equivocar. Por eso es que es importante que todos los profesionales que terminan su carrera de pregrado puedan hacer un servicio urbano marginal, el SERUM. ¿Por qué? Porque ahí se agarra destreza, se agarra mano, como se dice, ¿no? ¿Para qué? Para poder luego desempeñarse. Porque en una consulta privada, lamentablemente va a haber situaciones en que no vas a agarrar mano. Por eso yo les decía que sí es importante que yo, como odontólogo, como odontólogo general, yo pueda establecerme una meta de hacer dos, ya tres especialidades quizás, pero yo no creo que más podamos, o sea, tampoco vamos a ser los todistas, ¿no? Y hoy en día ya los jóvenes trabajan o se trabaja y está mucho de moda a tener especialidades en una clínica, ¿no? En un consultorio. Entonces sí es importante que nosotros sepamos hasta dónde podemos llegar. No tuvo conocimiento por falta de práctica, ya que se dedicaba a la administración del consultorio. Y eso es cierto, ¿no? Hay muchos odontólogos que terminan la carrera y se dedican a la práctica administrativa, y más no la práctica clínica. Y si uno realmente deja la parte clínica y se dedica a la docencia o se dedica de repente más a la parte administrativa, lógicamente que vas a perder mano, se pierde la pericia, ¿no? Yo cuando terminé la universidad, y perdonen que hable de mí, pero para mí es un ejemplo muy claro, ¿no? Yo terminé la universidad, hice mi serum y a nosotros en mi época, les estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Nos dejaban en las campañas médicas, los odontólogos de planta nos dejaban a los serumistas y nosotros teníamos que terminar la cola, ¿no? Las señoras colas que habían en esa época, ¿no? Entonces, cada campaña pues extraíamos 80, 100 piezas dentarias, ¿no? Entonces, mano se agarra, ¿no? Cuando uno está en el serum para extracción. Llega un momento en que extraes como si fuera con botador nada más. O sea, muy sencillo, ¿no? Pero cuando ingresé a trabajar a medicina legal y estaba solo con la práctica ya privada y medicina legal, en la práctica privada uno no hace extracciones. Muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, pues pierdes mano, ¿no? Y ahora yo no hago extracciones, por ejemplo, ¿no? Si es muy sencilla, sí, pero si no, no las hago, ¿no? Para eso tengo a mi cirujano maxilofacial, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros sepamos hasta dónde uno puede llegar y que uno pierde la práctica, la pierde, ¿no? La pierde. Y si no la adquirió, jamás va a tener la pericia, ¿no? Y la última es la inobservancia a las normas, y esto es también algo muy, muy importante que no todos conocen. La inobservancia a las normas quiere decir aquellas relacionadas con las disposiciones legales que nos imponen normas de comportamiento y de actuación, como la Ley General de Salud, la Constitución Política del Perú, el Código de Ética del Colegio Profesional, la omisión y efecto de la confección de la historia clínica. O sea, tenemos muchas normas que nos ayudan a nosotros como cirujanos dentistas o como profesionistas de la salud a poder hacer mejor y mejorar cada área de atención que vamos a tener. Por ejemplo, la norma de la historia clínica, la 139/2018, la norma del odontograma, la 188/2022, la que se actualizó. O sea, y así muchas normas que nos van a ayudar a nosotros para poder cumplir y hacer un mejor trabajo. Por eso es que es importante que conozcamos nuestras normas, porque también la inobservancia de las normas es un elemento de la culpa. Y la última es la relación, esa relación de nexo, de causalidad entre el daño, perdón, entre el acto ilícito o ilícito, lo que se cometió, y el daño producido, ¿no es cierto? Ante un caso de valoración, lo primero que tengo que determinar como profesional es la relación causal de las lesiones que yo voy a observar, del daño que yo voy a objetivar y la causa a las cuales se le atribuye. Y ahora, ¿de dónde yo voy a saber qué es lo que sucedió? Pues les cuento que la historia clínica ese es el único elemento médico legal que me ayudará a mí a establecer justamente este nexo de causalidad.
porque la historia clínica cuenta y narra lo que cada uno de nosotros hemos hecho en nuestra consulta dental. Esa historia clínica que yo voy a llenar, que yo voy a escribir, va a narrar el procedimiento y el tratamiento y el diagnóstico que yo le hice al paciente, si es correcto, si está adecuado o no está adecuado. Entonces, ahí es donde yo encuentro si realmente lo que yo hice en esa extracción o ese procedimiento que le hice al paciente terminó en una secuela o en un daño ocasionado por mi praxis. Entonces, justamente les hablaba de la norma técnica de la historia clínica, la 139-2018. En esta norma, ¿no? Nos va a hablar justamente de qué, de cómo nosotros tenemos que organizarnos al respecto de la historia clínica. Nos va a dar las pautas de cuáles son esos requisitos mínimos que tiene que tener la historia clínica para ser llenada. Todos sabemos que la historia clínica, ¿qué es? Es un documento médico legal y es el único instrumento o medio de prueba en la investigación sobre responsabilidad profesional. Es el único y principal elemento de prueba. En esta historia clínica vamos a registrar qué cosa, justamente esos datos con respecto a la atención del paciente, relacionando todo el proceso, desde que llega el paciente hasta que se va, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata, justamente la atención que vamos a darle desde que se sienta en nuestro sillón hasta que le demos de alta. Por eso es que es importante que nosotros sepamos y podamos realizar una buena historia clínica. Y para eso existen las normas. Y una de las normas, como les decía yo, la 138-2018, tiene como finalidad, y esto lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, en el MINSA, ¿ok? Está ahí las normas, todas las normas las pueden encontrar ahí. Ustedes solamente googleen y ponen norma técnica de la historia clínica y ahí les sale, ¿no? Tiene la finalidad de contribuir justamente ¿qué? A mejorar la calidad de atención a los usuarios de los servicios de salud a través de una adecuada gestión de las historias clínicas, así como proteger los intereses legales de los usuarios, del personal de la salud y de los establecimientos del sector salud. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? No solo de esta norma, sino también de la 188-2022 del odontograma. El ámbito de aplicación de ambas normas es todos los establecimientos del sector salud, tanto públicos, privados y mixtos, donde se brinde atención médica, ¿no? Todos los servicios donde sea la atención a las personas. O todos los centros o establecimientos prestadores de servicios de salud. ¿Ok? Entonces, ¿y quién nos habla y cómo está en concordancia también este artículo 29 hace hablar acerca de la historia clínica? Nos dice que el cirujano dentista está obligado a elaborar una historia clínica completa por ser un documento privado de tipo técnico y legal. Esto es según el artículo 29 de la Ley General de Salud 26842 y el artículo 19 y 20 del Decreto Supremo 013 de 2006 MINSA. Además de ello, también el Código de Ética del Colegio Odontológico nos habla de la historia clínica, también la ley del cirujano dentista nos habla de la historia clínica. Entonces, sí es importante y tiene, ojo, penalidades, ¿no? Si es que yo no cumplo con ello, ¿no es cierto? El artículo 38 nos habla sobre el consentimiento informado, que también tiene concordancia con el artículo 4 y 27 de la ley 26842, General de Salud, y el artículo 45 del Código Civil. El cirujano dentista está obligado a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su problema de salud sin exagerar las probabilidades de éxito. Dentro de ello, tenemos que la medida disciplinaria va desde una amonestación hasta una suspensión no mayor de 6 meses. Entonces, sí es importante que el consentimiento informado justamente sea elaborado a mano, no
No basta solamente con que yo le diga verbalmente al paciente qué es lo que tiene, cuál es su diagnóstico y cuáles son los procedimientos y los tratamientos que yo le voy a realizar. No, no basta decírselo verbalmente, tiene que ser por escrito. Todo lo que se escribe ha sucedido. Lo que no se escribe realmente no sucedió. Por eso es que es importante tanto que yo llene una adecuada historia clínica, informando todo lo que sucede en mi consulta el día que atienda a mi paciente, todo, de cómo llegó el paciente, cuáles son los procedimientos que le realicé, todo, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a defender a nosotros sobre una denuncia por malpraxis. Ahora, cuando el paciente denuncia, todo se le va a creer, ojo, porque él denuncia y dice una verdad. Pero ¿quién va a hablar por ustedes? ¿Quién va a decir la verdad? ¿Qué es lo que sucedió en ese consultorio dental? Solo la historia clínica va a narrar lo que sucedió. Y si ustedes no lo escriben, entonces es como si no lo hubieran realizado. Por eso es que es importantísimo que ustedes tienen que llenar la historia clínica, cumpliendo así la normativa, por supuesto, ¿no? Dentro de algunas disposiciones generales que nos habla esta normativa, porque no solamente son estas, sino hay varias disposiciones generales, entre ellas está el archivamiento, cuánto tiene que ser archivado, los tipos de archivos, o sea, todo eso también está dentro de la normativa, ¿ok? Dice que toda atención de salud debe registrarse ¿dónde? En la historia clínica. Los formatos de la historia clínica deben llevar nombres, apellidos y la historia clínica en un lugar visible, ¿no? En la parte superior. El número de identificación de la historia clínica será el número del documento de identidad del paciente. Acá en nuestro país es del DNI vigente, ¿no? Emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Para el caso de las personas de nacionalidad peruana y el carnet de extranjería que emite el Ministerio del Interior para el caso de extranjeros residentes, el pasaporte o el documento de identidad de extranjería para el caso de personas extranjeras en tránsito. Y para el caso de pacientes sin documento de identidad, la IPRES o la institución prestadora de servicios de salud asignará un número correlativo de la historia clínica provisional en tanto se determine y confirme la identidad del usuario de salud. Bueno, y el consentimiento informado ya todos sabemos que es esa conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el paciente esté imposibilitado con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento en forma libre, voluntaria y consciente, después que el médico u otro profesional de la salud competente le haya informado de la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente y su representante legal y el profesional responsable. No, esto ustedes lo van a encontrar lógicamente en la norma técnica, e incluso en la norma técnica también está el modelo de consentimiento informado, nos habla de ello, ustedes van a encontrar diferentes fichas, ¿no? Fichas especiales dentro de los anexos en donde van a estar registrados todos los ítems mínimos que necesita cada uno de esos anexos para poder ser elaborados. Por eso es que es importantísimo que ustedes puedan revisar justamente esta norma técnica en donde nos van a dar las pautas para mejorar justamente que este procedimiento de la historia clínica. Ahora, antes de presentar el caso, a presentar dos casos que tengo, me gustaría si tienen algunas preguntas. Por favor, si tienen preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna?
Solo dos cosas pueden suceder. Si no hay preguntas, o es todo muy claro, o no estuvieron atentos. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Doctores, ¿puedes activar tu micrófono o no están activados los micrófonos? Los que desean participar, doctora, pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Me gustaría que me hagas entender tu pregunta, Diestre. ¿No tienes audio? ¿Puedes levantar la mano o hablar, por favor, prender tu micrófono, Diestre? Porque no entiendo muy bien tu pregunta. Aló, doctora, una consulta. No sé si me escucha. Aló. Mm. Sí, te escucho. El colegio odontológico en cada región tiene formatos, historias clínicas. Estas podemos adaptarla para el uso de consultorio. Es una pregunta. La otra es Eso, sí. cuando se registra una denuncia por un acto de negligencia o por los cuatro que hemos estado observando, si no se tiene el consentimiento informado, pues ahí tendríamos una responsabilidad, todo civil, penal. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en ese campo? Esa sería mi pregunta. Ok. A ver, cuando nosotros no hacemos un consentimiento informado, eso quiere decir que no le hemos explicado al paciente todo lo que le vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces hay una responsabilidad. Y el paciente puede decir, no, no me hizo un consentimiento informado, no firmé nada, ¿no? Y estamos infringiendo una norma. Acuérdate que dentro de lo que les he hablado son inobservancia a las normas, el no cumplimiento de una norma, ¿no? Y el consentimiento informado es parte importante de la historia clínica, ¿no? Entonces sí estamos infringiendo la norma, ¿no? Entonces eso lo va a tomar en cuenta que el juez, es que es el que tipifica el delito, ¿no? Y otra, doctora, ahorita una consulta más. No sé si te ha pasado, pero normalmente hay personas ya intencionadas con esa mentalidad, ya van y tratan de buscar la forma en la cual sea lo mínimo, la actitud mínima posible y buscan ese acto por decirle, ¿no? De hacer la denuncia. Por ejemplo, tengo una colega, por ejemplo, que trabaja en el MINSA, porque atendió a una paciente, niña, ¿no? Vulnerable, que solamente la pacientita escribió, o sea, tengo una referencia, ¿no? No recuerdo exactamente todo, pero la niña que se hizo atender, no se dejaba atender, su mamá la tomó como, o sea, denuncia de frente, ¿no? Dijo, no, no ha atendido a mi hija, la ha traumatizado, me lo ha gritado, me lo ha hecho esto, como se ha acontecido eso, eh,
le ha generado una denuncia, ¿no? Y está en un proceso. Yo me refiero a ese, ¿cómo, por ejemplo, frenar ese acto, por ejemplo, ¿no? De que hay personas ya viendo que mediante una denuncia en acto que tal vez que no sea, que no es perjudicial para el paciente, ya vienen intencionados ya para hacer o sacar un beneficio. Es decir, por este acto que va a hacer, le voy a sacar, no sé, 20.000 soles, 10.000 soles, dependiendo, ¿no? ¿Cómo manejar, por ejemplo, en ese campo, doctor? Mira, de eso hay bastante hoy en día, ¿no? Lamentablemente el YouTube, el Google y todas las plataformas virtuales, ¿no? Tienen cómo se hacen tales y tales procedimientos, lamentablemente, ¿no? Entonces ya los pacientes vienen hasta como preparados y que si no le haces algo que ellos vieron en el YouTube, entonces te van a decir, ah, no, doctor, no lo hizo completo y por qué me cobró más o por qué me cobró menos, ¿no? Ahora, lo que tú dices es cierto, hay ya gente que viene malintencionada, pero yo creo que para eso es importante que yo desde el inicio pueda mostrar, primero, que estoy bien capacitado, segundo, llenar la historia clínica completa. Y por ejemplo, en el caso de la compañera que me cuentas o la doctora que tú me cuentas, ahí, por ejemplo, no ha habido ni siquiera la atención, ¿no? Ahí ni siquiera le ha hecho un procedimiento. O sea, ahí por mal praxis no la puede denunciar, ¿no? Ahora, la denunciará de repente por maltrato, ¿no? Porque dirá pues que la ha tratado mal, ¿no? Asumo que es por eso, más que por malpraxis, porque tú me dices que no la pudo atender porque la niña no se dejó, ¿no? Que a mí también me han llegado por ahí algún caso de esos, ¿ah? Para evaluar. Y yo simplemente le he puesto que no hay nada, ¿no? Porque no hay nada, pues, ¿no? Uno ve, se da cuenta y no hay nada realmente, ¿no? Pero uno se da cuenta también que hay madres que son un poco especiales, ¿no? Y en ese caso, pues, deriven la atención a un especialista. O sea, eso es lo ideal, ¿no? O sea, si ustedes como generales les llega un niño que es problema y ya ustedes se dan cuenta, derívenlo a un especialista, ¿no? Entonces, el especialista que sabe manejo de conducta del menor, pues podrá ver la manera de cómo atenderlo sin tener inconvenientes, ¿no? Algo que de repente nosotros no vamos a poder manejar. Por eso es importante, como yo le decía, hasta dónde es la competencia que uno tiene y hasta dónde puede ejercer su competencia, ¿no? Hasta dónde cuál es el límite de donde yo tengo que llegar, ¿no? Si yo sé ABC, me quedo hasta ABC y no avanzo al D porque no lo conozco, no lo he llevado, ¿no? Y es importante que nosotros reconozcamos primero hasta dónde, cuál es nuestro límite y hasta dónde podemos llegar, ¿ok? Eso es lo importante, Luis. Gracias, doctora. De nada, Luis. ¿Algún otro? ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Bien, doctora, mi consulta era con respecto a en las universidades, en las clínicas odontológicas donde se realizan, los estudiantes de pregrado realizan los procedimientos y a veces ocurre algún daño al paciente. ¿Es responsabilidad en ese caso del estudiante o del docente que está a cargo del estudiante? Del docente que está a cargo del estudiante. Acuérdense que el estudiante es estudiante, por lo tanto, él no tiene responsabilidad ninguna. El único responsable es el docente, en pregrado. Ojo. En posgrado es otra cosa, porque en posgrado ya eres profesional. Entonces la Y lo mismo responsabilidad es sucede. compartida. Y lo mismo sucedería, doctora, en el caso del internado. Igual. No, el internado todavía estamos hablando del pregrado, ¿no es cierto? Son chicos de pregrado, ¿no es cierto? En el internado la responsabilidad es del médico que está a cargo. Ah, ya. Porque Sí. se ha dado algunos casos de que a veces el paciente se va directamente contra el estudiante. O sea, a todo trance quieren de una otra manera perjudicar al estudiante.
En No, ese caso no procede, ¿no? ¿No es no cierto? procede porque es un estudiante. O sea, tú denuncias a un profesional. Una responsabilidad profesional tiene que ser al profesional, no a un estudiante. No cabe la denuncia por responsabilidad profesional a alguien que no ha terminado de estudiar todavía, que no tiene título. Ah, Por ok, eso doctora, muchas el gracias. responsable tiene que ser ¿cómo se llama? El docente y en este caso el tercero responsable es la universidad o el hospital. Ah, entendido, doctora. Muchísimas gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, entonces continuamos. Una última, Sí, doctorita. dime, Luis. Por ejemplo, normalmente las historias clínicas que se tienen son historias clínicas extensas, ¿no? Dos, tres, cuatro hojas. Entonces, al uno minimizar, por ejemplo, en una hoja, también podría tener algunos inconvenientes porque es extensa, ¿no? Si revisamos la norma técnica, es bastante cositas que hay que ir llenando. Sea mi consulta. Ya. A ver, si tú me dices que si yo disminuyo la historia voy a tener problemas, vamos a tener muchos problemas. Y lamentablemente muchos hacen ficha clínica. Ojo que no está mal hacer una ficha. Ojo, porque la norma de la historia clínica es la norma de una historia clínica general grande en donde hay varias especialidades y dentro de ellas está estomatología o odontología. Y dentro de las fichas especiales están los formatos odontoestomatológicos, ¿no es cierto? Pero si ustedes solo tomaran esas fichas odontoestomatológicas, hay mucha información que no está dentro. ¿Pero por qué? Porque es una historia clínica grande en donde todos los antecedentes familiares, personales están más adelante. Y por eso solamente está, pues, la ficha. Pero si yo tengo en mi consulta privada una historia clínica, no pues solo le voy a hacer ficha, ¿no? Sino ya le voy a armar una historia clínica y para armar una historia clínica yo tengo que tener información mínima necesaria para evitar que yo tenga problemas. ¿Y cuál es esa información mínima y necesaria? Toda tu anamnesis, todos tus antecedentes personales, familiares, fisiológicos de la persona. O sea, es una historia clínica como hacen en la clínica, en cualquier clínica odontológica de las universidades. Que yo sí trabajo en algunas universidades y veo que las historias clínicas son buenas, ¿no? Es más, en la universidad donde yo he estudiado también era una buena historia clínica. Lo que pasa es que los odontólogos salimos de la universidad y no sé en qué momento perdemos el horizonte de la historia clínica y tenemos de frente, nos vamos a confeccionar una ficha de dos caras, ¿no? La primera encima es muy grande, la primera página es un odontograma de este tamañito, ¿no? Que es la mitad de la hoja, y la otra mitad de la hoja, y es más grande que el odontograma, está el presupuesto. ¿Y quién ha dicho que el presupuesto es parte de la historia clínica? No es parte, ¿no es cierto? El presupuesto no debería estar por ningún lado en una historia ni en una ficha clínica, pero sin embargo, hay muchos colegas que tienen sus fichas o sus historias con el presupuesto adelante. El presupuesto debería estar en un formato aparte, diferente a la historia clínica. La historia clínica no tiene por ningún lado en donde tú la mires presupuesto, ¿no es cierto? Pero sin embargo está así. Y en la evolución a la vuelta está a cuenta y debe. Y eso tampoco debería ir ahí, no tiene sentido, ¿no? Porque ahí debería ir solo la evolución del paciente por fechas, qué es lo que estoy pasando, o qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que voy a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en el momento? Y si ya no puedo escribir porque de repente tengo 5, 7, 10 pacientes en la cola, entonces adjunto mi guía del procedimiento que estoy realizando, ¿no? Entonces, sí es importante que yo sepa manejar bien una historia clínica y que esté completa, porque si está fragmentada, entonces no va a ayudarnos a nosotros, a los que evaluamos la historia clínica, a contener a tener a la mano toda esa información de lo que sucedió en el consultorio dental durante la atención con el paciente. No sé Gracias, si... doctorita. Y sí, doctorita, y la otra era, por ejemplo, hay muy pocas fichas, ¿no? Y muy pocos protocolos o guías, por ejemplo, por el MINSA. Algunas universidades, claro, la tienen privada, ¿no?
pero esas acoplarlas a la práctica profesional de cada uno. Por supuesto. Tienen que acoplarlas. Ahora, acá en el Perú, y tú eres de dónde? ¿Puno? Ah, Cusco. Cusco. Tú sabes que para aperturar un consultorio dental tienes la obligación de tener guías y protocolos. Tienes la obligación. Entonces, si no las tienes, tienes que hacerlas, ¿no? ¿Y de dónde sacas? Del MISA. Si no encuentras del MISA, que es el ente rector, buscas a los hospitales, que algunos hospitales lo tienen. En el Seguro Social tienen varias guías. Y si no, te vas a la parte internacional, buscas, tú buscas el internet y hay. Es más, hasta tú puedes hacer una guía, agarras un libro y haces una buena guía. Y esa Porque, necesita, porque lamentablemente no tenemos pues no tenemos todas las guías de todas las áreas que manejamos, pero en las universidades existen guías, pues, ¿no? Porque es la única manera como se trabaja. Todos tenemos guías al menos de lo que hacemos, de lo que se hace, ¿no? Sí, Luis, me ¿crees, decías. doctorita? Entonces, esa es acoplarlas y Claro. empezarlas a Y manejar. supletoriamente usar lo del extranjero. Si no hay acá, en Chile hay un montón, por si acaso. En Chile hay muchas, Normal, normal, esa por se acopla supuesto. nada más y no Ah, necesita, exacto. Pones solo tu bibliografía, no te olvides que tienes que hacer tu bibliografía, porque es importante, ¿no? No podemos plagiar las cosas, sino poner como bibliografía, ¿no? claro, como, muchas gracias, doctora. Listo. Ahora sí continuamos, ¿ok? Vamos a seguir. A ver, vamos a hacer la presentación de un par de casos que para mí han sido importantes dentro de y que nos puede suceder a cualquiera, ¿no? Bueno, he tenido muchísimos más casos que se han visto, ¿no? En la clínica forense porque todas las denuncias por mal praxis, porque las personas lo primero que hacen es denunciar por mal praxis y se van a una comisaría o se van a la fiscalía, ¿no? Y todo lo que llega a la fiscalía o la comisaría es por la vía penal, ¿no? Nosotros no vemos por la vía civil, ya eso lo ven aparte, pero después lo penal puede seguir la vía civil, ¿no? O de frente te vas a la vía civil a hacer tu denuncia, ¿no? Pero eso ya se hace con un abogado, pues, ¿no? Este es el caso, el primer caso es una paciente de sexo femenino de 32 años, asiste con oficio de comisaría solicitando evaluación de lesiones contra el cuerpo y la salud ocasionadas por odontólogo, ¿no? Esta es una paciente de 32 años, como les decía. Externamente no se observa ninguna lesión, ¿ok? En la zona inframandibular se le observa una ligera tumefacción y no se nota muy bien, pero estaba medio violáceo, una quimosis media violácea, ¿no? Con una ligera tumefacción en la zona inframandibular, debajo de la sínfisis, ¿no? Y perdón, intraoralmente, tampoco en las mucosas no tienen nada, las piezas dentarias se ven normales, pero ya cuando tomamos esta foto, podemos ver, vemos acá un hematoma, ¿no? ¿Qué creen que pudo haber ocasionado este hematoma? Acá vemos una pieza dentaria. La paciente me dijo que le estaba curando el diente la odontóloga y que parece que se quedó dormida y ella sintió algo que entró y ella se asustó y gritó, ¿no? Y la odontóloga también se asustó cuando ella gritó. Se supone que le estaba curando esta pieza de acá, la 47, la 46, ¿no? Le estaba curando con una turbina, lógicamente, y asumo que en algún momento perdió el punto de apoyo y ¡flum! La fresa penetró la mucosa, ¿no? La mucosa del piso de boca. Y ustedes saben que esta zona es bien vascularizada, ¿no? Y es por eso que inmediatamente se formó este hematoma, ¿no? Entonces, esta es una lesión ocasionada por odontólogo. Sí, a ver, podemos analizar qué sucedió acá. Hay muchas cosas que pudieron haber sucedido. Lo primero, no tenía campo aislamiento del campo, ¿no es cierto?
Segundo, el punto de apoyo. No sé cómo pudo haber perdido su punto de apoyo en este caso. Normalmente uno maneja un punto de apoyo para evitar que sucedan estas cosas, ¿no? No sé qué habrá pasado acá, pero bueno, perdió el punto de apoyo y le hizo esta lesión, ¿no? Esta lesión que es súper clara y pues que lamentablemente es un daño ocasionado. O sea, como les decía, ¿no? El daño lo estamos objetivando, el daño está ahí en el cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, ¿que esto va a desaparecer con el tiempo? Sí, felizmente, luego va a desaparecer, ¿no? Ahora, hay otros daños que pueden quedarse permanentemente, ¿no? Este es un paciente de sexo femenino de 28 años de edad. Viene también con oficio de comisaría solicitando evaluación de secuelas y responsabilidad profesional. Este caso también es un poquito o un poco sui generis, ¿no? Es una peritada que refiere haberse realizado un tratamiento de bichectomía a inicios de julio en una clínica y refiere que el doctor empezó el procedimiento por un lado, por el lado derecho, y que se demoró cerca de 3 horas hablando a los alumnos, que estaba muy profunda y que iba a sacar la mitad, porque no podía llegar a toda, ¿no? Luego el lado izquierdo demoró menos de media hora y le envió a su casa solo con analgésicos e indicándole que se coloque compresas de hielo. Como comprenderán, yo no he puesto las fotos acá, pero sí, cuando la paciente o la peritada llegó al servicio de estomatología forense, pues ya llegó después de varios meses, porque esto sucedió en julio, ¿no? Ella llegó en octubre más o menos y me refirió que ella, a consecuencia del daño que le había ocasionado este profesional, no pudo casarse, se iba a casar en octubre, no pudo casar, tuvo que suspender la boda. Segundo, me enseñó las fotos de cómo estaba su cara súper hinchada o inflamada después de la cirugía, ¿no? Ahora, ustedes saben que cuando uno se demora más de una hora en la boca, con una herida abierta y con la cantidad de bacterias que tenemos en la boca, pues lógicamente hay que cubrir con un mayor, una mejor cobertura antibiótica, ¿no? Entonces, este es lo que le dio el doloquimagésico, una tableta cada 12 horas por 3 días. Esta es la historia. Y miren que el curso era de periodoncia, porque esto sucedió en una universidad. Paciente refiere, tengo mis cachetes grandes, quiero comer y me muerdo constantemente. Dice, expectativas del paciente altas, ¿no es cierto? Por estética, o sea, no es que haya ido por otra cosa más que la estética, ¿no? Entonces ella, conversando con su amiga de la universidad, le dijo, oye, quiero sacarme quiero hacerme una bichectomía. Y él dijo, ah, mi profesora hace en la universidad, vamos, sácate conmigo. Entonces fue y lamentablemente, pues, ojo, y eso no quiere decir que el docente no haya tenido la experiencia, seguramente tendría la experiencia, pero así tú tengas experiencia en algo, muchas veces puede suceder algo como esto, ¿no? No estoy diciendo que el profesional no tenía la experiencia, quizás tenía la experticia, por eso es que lo hacía, pero lamentablemente puede sucederte algunas cosas que tú mismo no te imaginas que puede suceder porque cada paciente es diferente, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, hay algunas indicaciones que le dieron, pero que no se encontraron ojo en la historia. El hemograma no estaba, las fotografías tampoco estaban, ¿no es cierto? La historia no estaba llena, estaba así como la ven, no estaba llena la historia clínica y tenía este consentimiento informado que no es completo, ¿no? Un consentimiento informado también tiene una estructura, ¿no es cierto? Una estructura que es la que uno tiene que seguir y lamentablemente este consentimiento informado no cumple con un consentimiento informado, o sea, no es un consentimiento informado. Luego que vino la paciente, después que había pasado eso, se fue donde un cirujano plástico y el cirujano le dio este informe, ¿no? Se acerca a mi consultorio refiriendo no poder hablar, presentando un bulto en la cara y mucho dolor.
La paciente refiere que el 26 de junio le realizan procedimiento quirúrgico de bichectomía. Al examen presenta deformación de mejilla del lado derecho, aumento de volumen con signos de inflamación, se palpa tumoración semidura de 12 por 2 centímetros, dolorosa, con signos de flogosis. Además presenta heridas suturadas en surcos gingivales superiores, derecho e izquierdo. Presenta parálisis y paresia de los músculos de la mímica de la cara en relación al procedimiento quirúrgico. Se le indica antibiótico-terapia, antiinflamatorios y transinolona en crema, Cortiflex, así como también una ecografía de partes blandas. El día 14, acá está la ecografía, acude al resultado de ecografía y que dice que tiene un compromiso inflamatorio con áreas de colección en su interior y ecos internos con imagen que sugiere secuela de intervención quirúrgica. El 13-7 manifiesta dolor en la región maxilar peritumoral que se irradia a la mandíbula, cuello y cabeza, por lo que es citada al día 14. El 14 se realiza el retiro de puntos y se le indica la interconsulta con cirujano de cabeza y cuello y odontólogo. El 15-7 es atendida por el odontólogo que le indica una radiografía panorámica. El 16 de julio es atendida por el cirujano de cabeza y cuello, el cual luego del examen pertinente le refiere que continúe con el tratamiento indicado y que no debe realizarse ningún procedimiento exploratorio. La evolución ha sido lenta y tórpida, evidenciándose disminución de la tumoración, pero permanece la parálisis de la musculatura, la mímica en la región de la mejilla derecha. Actualmente la paciente se encuentra en rehabilitación de los movimientos de la boca y es todo cuanto se tiene que informar. Ojo que la paciente llegó refiriendo que tenía una parestesia de la mejilla, ¿no? De todo el lado derecho. Y como llegó, le hicimos una evaluación, en la evaluación ciertamente le hicimos sonreír, le hicimos fruncir el ceño, y del lado derecho ella tenía dos hoyitos, y del lado derecho el hoyito no se marcaba tanto como del izquierdo, ¿no? Había una diferencia de la formación del hoyito en el lado derecho, ¿no? Y el entrecejo y también igual no fruncía de este lado, ¿no? Entonces, sí tenía algunos signos, pero nosotros necesitábamos algo más certero como evidencia. Entonces, le solicitamos una electromiografía de velocidad de conducción nerviosa del facial periférico, el cual se tomó y nos trajo y dice que hay hallazgos en relación al leve compromiso crónico de la rama inferior músculo del mentón, del facial periférico derecho, con buena capacidad de recuperación, según el patrón de reclutamiento y la conformación de los potenciales de acción. Sin embargo, clínicamente está afectada la sensibilidad del territorio del nervio trigémino del lado derecho. Entonces, sí hay un daño, ¿no? Hay una secuela que es la paresia, ¿no? Del lado derecho, ¿no? También nos mandaron los sílabos del curso de periodoncia. Y lamentablemente también, ¿qué sucedió aquí? Dentro de la universidad hicieron una junta médica, ¿no es cierto? Dirigida pues por el decano y todos los profesionales, cirujanos maxilofaciales también, y llegaron pues a algunas conclusiones, ¿no? Al respecto. Em, Ellos en el informe de la junta médica de la universidad, ellos dicen que existen indicios de práctica quirúrgica no indicada en los sílabos de estudio. El docente ha involucrado a los alumnos a participar en prácticas quirúrgicas no especificadas en los sílabos. El docente A de la asignatura de periodoncia no le corresponde realizar el procedimiento de cirugía demostrativa de acceso para obtención de tejido adiposo intrabucal, según informe presentado por el mismo docente, porque no está contemplado en el sílabus y no corresponde a su especialidad. En su descargo, el docente había dicho que no había hecho una bichectomía, sino una cirugía demostrativa de acceso para obtención de tejido adiposo intrabucal, ¿no? Que si vemos qué es la definición de bichectomía es prácticamente lo mismo, ¿no? Incongruencia en la información del acto operatorio del doctor A, la alumna y la paciente. El informe de la especialidad de cirugía bucomaxilofacial de la Facultad de Estomatología, donde indica y concluye que se realizó una práctica quirúrgica que no corresponde a la asignatura de periodoncia preclínica según sílabo.
Según informe de la alumna y la paciente, no se realizó la historia clínica completa ni el consentimiento informado. Según versión de la alumna y la paciente, el docente no atendió oportuna ni adecuadamente las posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahorita una pregunta. Y en ese caso, ¿qué pasó con el docente? ¿La Bueno, responsabilidad? eso ya lo determina. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una evaluación de este tipo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tipificar el delito. Nosotros como odontólogos, peritos, lo que tenemos que hacer es establecer primero si realizó bien o si actuó de forma adecuada o no el diagnóstico, los procedimientos, todo fue conforme a la Lex Artis o no. Eso es lo primero. Lo segundo, si existe realmente ese nexo causal entre el daño que hemos encontrado y el procedimiento. Por ejemplo, en este caso, encontramos lo que dicen, ¿no? El daño tiene que existir. ¿Existe el daño? Sí. ¿Estuvo probado? Sí, porque hay una evaluación clínica y hay una electromiografía. Eso es lo primero. Existe el daño. Lo segundo, actuó con culpa dentro de los elementos de la culpa, ¿cuál creen ustedes que fue con la que actuó? Ahora, ¿qué era? ¿Era cirujano maxilofacial? No, no es cierto, era periodoncista. Ahora, un periodoncista puede hacer una bichectomía, la pregunta del siglo. Es como que si les preguntara también ahora, un odontólogo puede hacer acá en el país armonización orofacial. No, ¿Lo tendría que hacen o ser no lo hacen? si hacen. Y bastante, ¿no? Es más, sacan en Facebook la publicidad, ¿no? Botox, rinoplastia, levantan la nariz. Ahora, que puedan usar las sustancias dentro de nuestra área que nos corresponde, que es el tercio inferior de la cara, para hacer, pues, porque se utiliza para cuando hay esto del bruxismo, se puede usar. Claro que sí, claro que se puede usar, ¿no? Para el bruxismo, para mejorar cuando el macetero se tensa, ¿no? Para la sonrisa gingival, o sea, dentro del campo ontológico hay indicaciones para usar estas sustancias, ¿no? Pero ya irnos más allá, o sea, mientras al menos no haya la especialidad de armonización orofacial, hay que tener cuidado con lo que hacemos, porque al inicio pues te puede ir bien, de repente no hay problema, pero hay un dicho que dice que el mejor cazador se le fue para la paloma, ¿no? Entonces, a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera, ¿no? Entonces, sí es importante y en este caso, pues, lamentablemente hay un nexo causal, ¿no? Y nuestro resultado fue que hay un nexo causal y el que ya tipifica la lesión es la fiscal y el juez es el que establece y determina, ¿no? En ese caso, la chica pidió una indemnización. Yo sé que pidió una indemnización, ¿no? Que fue fuerte. De ahí ya no sé más. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Doctora, Wendy. buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas Después noches, de ¿cómo estás? Danielito, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera tu opinión sobre muchos docentes en las universidades, ¿no? Dejan a los pacientes, digamos, a media extracciones porque tienen otro turno, otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, a media cirugía o a media endodoncia. ¿Qué concepto te parece? Porque hay, y no son pocos, ¿ah? Bueno, Dejan al eso, alumno y al paciente con la boca abierta y se van. Así de simple. bueno, en primer lugar, eso no debería pasar, ¿no?
en ningún lado. No debería pasar porque, ojo, que la responsabilidad es del docente, no del alumno, ¿no? Entonces, vamos viendo, ahí ya nos vamos a meter en un campo que mejor no nos metemos, porque si nos ponemos a ver en qué universidad pasó, cómo fue, seguramente que ocurre, ¿no? Y como tú dices, sí, bastante, seguro que sí, que no está bien, porque ahí estás faltando a muchas cosas, o sea, una es la ética, porque en primer lugar tú como un profesional, tú no puedes dejar a tu paciente, o sea, tienes que quedarte hasta el final. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en San Marcos, a mí mi jefe inmediato me decía, doctor, usted es la última que se va. Usted no se puede ir si no se va el último alumno. Mi salida era a las 6, pero yo salía casi siempre a las 7:30, porque el último alumno se quedaba y yo me tenía que quedar. Claro, los de planta, los que eran nombrados se iban antes, ¿no? En su hora. Yo me quedaba, porque era mi responsabilidad. Yo tenía a cargo a los chicos, o sea, aparte de los otros docentes, éramos como cuatro que estábamos en la clínica, pero a mí me dijo el doctor bien claro, usted no se va hasta que el último alumno no se vaya. Y yo, bien obediente, me iba cuando se iba el último alumno, apagábamos la luz juntos, ¿no? Con el alumno. Y nos quedábamos con su paciente hasta el último, ¿no? Entonces, yo creo que es la responsabilidad que cada uno asume como profesional, ¿no? De que si tú vas a hacer docencia, hazla bien, porque si no la vas a hacer bien, pero definitivamente, pues estoy en muy desacuerdo de eso, ¿no? Y una pena que eso suceda, ¿no? Al menos en San Marcos no creo, no sé. Al menos, bueno, ya no trabajo en San Marcos, pero al menos cuando yo estaba no sucedía. No sé quién más diestre, creo. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, doctora, quería compartir un casito especial. Bueno, un caso que me ha pasado, Ujú. pero hay unas incongruencias de repente o de repente falta de información y quiero compartir, saber qué opinión me puede dar, ¿no? He tenido un paciente pues, el año pasado y todo un tratamiento integral. Le hice endodoncias, pernos y una rehabilitación de aproximadamente 17 coronas. Entonces pasó el tiempo y hemos tenido un problemita con un puentecito, ya que se fracturó la corona, que era fibra de vidrio. Lo que pasa es que esta paciente es diabética y al momento de hacerle el tratamiento ya estaba listo para cementar las coronas. La paciente viajó y regresó todavía dentro de 5 a 6 meses. Y colocarle el puente pues no calzaba, ¿no? Entonces, pero se llegó a intentar, ¿no? Se le colocó, ¿no? Pero más que nada por el apresuro del paciente, porque ya tenía un evento, no sé, no quería ya venir tantas veces al consultorio. Ya, entonces quedó bien, pasaron creo como medio año y el paciente regresó con el puente flojo. Revisé y obviamente no se fracturó los pernos, dos pernitos. Era un puente de 6 piezas. Se fracturó dos pernitos de fibra de vidrio y volví a fabricar nuevamente el perno y traté de reinstalar el puente nuevamente, ¿no? Y, y otra vez se salía y traté ya de hacerle ya perno colado porque ya evidentemente ya no estaba funcionando, pero nuevamente todo, pero parece que la paciente ya creo que se cansó y como que dejó ya de venir. Y de acá hace poco pues me menciona, pues, ¿no? De que le haga pues una devolución de todo el tratamiento que le he hecho y que efectivamente pues se ha hecho pues un mal trabajo y muchas complicaciones que ha tenido. Y bueno, lamentablemente uno trata de llegar a buen acuerdo, ¿no? Con el paciente. Ah, y mi pregunta es, en este caso, no supongamos de que no se llegue a un acuerdo. Tengo entendido que hay 4 vías, ¿no? La parte civil, penal, administrativa y de repente el otro, lo último que es por su salud.
Si en este caso no hubiera ningún daño o ninguna lesión, tengo entendido de repente puede proceder por la parte administrativa o de repente por su salud llegar a una conciliación o algo. A Esa ver, sería mi a ver, dudas. A ver, en su salud, en primer lugar, tú has tenido que describir todo lo que me has comentado. En primer lugar, que la paciente, es que ese es un problema que tenemos los odontólogos. A veces aceptamos lo que el paciente dice, ¿no? Y ya desde el inicio de que le pusiste ese puente después de cuánto tiempo, eso ya no iba a adaptar como corresponde, ¿no? Pero tú le dijiste al paciente, pero ella dijo, no importa, pero eso lo escribiste. Mi pregunta, ¿lo escribiste? Y todo lo tengo ahí escrito en la historia clínica. Está escrito que la paciente se fue 6 meses y que después de 6 meses le pusiste el puente. ¿Está escrito eso? No, solamente está escrito el día que, o sea, la fecha y todo el... O sea, Pero es que específicamente poner que después de 6 meses vino, no, no. ya, esas cosas son las que tienen que escribir, doctores. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde los agarran, pues, ¿no? Porque ahí hay mucha responsabilidad, ojo, de la paciente, pero también tuya por aceptar después seguirle con el tratamiento, ¿no? Y ahora encima quiere que le devuelvas la plata. O sea, bueno. Ahora, por su salud, por ejemplo, su salud, que te va a verificar su salud es si tienes ¿cómo se llama? Tus permisos, si tienes tu registro, si tienes autorización de funcionamiento. Esas cosas son las que te va a revisar su salud. Y la historia clínica, si está bien redactada, si puedes demostrar y tienes fechas, que se fue en tal fecha y regresó después de 6 meses, eso, por ejemplo, es importante. ¿Tienes el consentimiento informado? O sea, mira esas cosas que te van a ayudar. Y su salud, o sea, los pacientes piensan que denunciando su salud van a sacar algo. El paciente no saca ni un sol. O sea, tú vas a tener, si es que resultas responsable de algo, al que le pagas es al Estado, no al paciente. El paciente no saca absolutamente nada con denunciar a su salud. Pero como no saben, lo hace, ¿no? Ahora. Después me dijiste, ahora, si denuncia por la vía penal, que generalmente donde primero denuncian es a la comisaría o a la fiscalía porque no conocen bien cómo es, porque si yo quisiera sacarle dinero al odontólogo, me voy solo por la vía civil y me evito lo penal, que es demorado, que demora bastante, etcétera, y que el abogado me va a sacar un montón de plata para hacerle, ¿no es cierto? Pero como la gente no lo conoce, se van por la vía penal. Ahora, en la vía penal, si bien es cierto, nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer un peritaje, pero si yo reviso la historia clínica y veo que todo está correcto, que todo está adecuado, que seguiste todas las normas, la ley de antes, que seguiste esto para hacer, que hiciste tus tallados perfectos, que hiciste tus coronas, tu paso, etcétera, 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 y yo no encuentro nada, bueno, pues no hay nada. Pero el tema viene en tu caso que esa pieza, después de 6 meses, es bien difícil si no le has dejado un provisional, o sea, que no deje que se mueva, esas piezas le quede yo la verdad, yo no le hubiera puesto, pero bueno, lo hiciste. Ahora lo que tienes que ver la manera es de tener todas tus cosas en regla, tu historia clínica, tu consentimiento informado y todo lo demás. O arreglar con el paciente, pues, ¿no? Y explicarle la verdad, o sea, tú has gastado esto, 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 sácale tu cuenta y bueno, la mitad de lo que han gastado la señora, la mitad será, pues, ¿no? Porque igual tú, además, ¿después de cuánto tiempo ha pasado eso? ¿1 año, 2 años? A inicios del año pasado. No, 1 año, año y medio. Bueno, ahí tienes que ver la manera de, si está todo en regla, la verdad, si está todo ok, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero de eso tiene, la única persona que lo sabe eres tú. Pero como les digo,
Todo tiene que ser escrito, todo, todo. ¿Alguna pregunta? Doctorita, una última consulta, por ejemplo, las Sí, historias Luis. clínicas, por más que sean simples, una curación, también tiene que firmarse con su firmado. Sí, para todo. Es que, a ver, estás invadiendo y estás eliminando tejido cariado o sano, ¿no? Porque para un puente estás eliminando tejido sano. Entonces, estás haciendo una invasión de un tejido, ¿no? Entonces, sí tienes que firmar consentimiento formado para todo, hasta para una limpieza. Mm, Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que ya cerramos la conferencia. Ahorita, Dime, una Luis. última antes de que, por Sí, Luis. ejemplo, todas las guías, protocolos que nosotros adaptemos o acoplemos a nuestro consultorio privado, tiene que ser en base a los tratamientos que voy realizando. Por ejemplo, sea periodo operatoria, mm, endodoncia, De todo lo que tú hagas en tu consultorio, todo lo que tú ofertes, todo. tanto guías como Pueden ser protocolos. guías o protocolos, cualquiera de los dos. Porque tú sabes que un protocolo lo tienes que seguir al pie de la letra, ¿no? Una guía, ¿no? Sí, las historias clínicas según cada una de las, porque No, no, como todo lo no, general, no, 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 es que tu historia clínica es una sola. Tu historia clínica tiene que ser una sola. Las guías o protocolos es del procedimiento que vas a realizar. Por ejemplo, una exodoncia. ¿Qué dice la guía acerca de una exodoncia? Lo primero será pues que una radiografía de la pieza dentaria, luego la anestesia infiltrativa, la anestesia troncular, depende a dónde vas a hacer la extracción, luego la sindemostomía, etcétera. Y lo que te dice cómo vas a realizar ese procedimiento, ¿no es cierto? Esa es una guía, ¿no? ¿Para qué sirve una guía? Tiene que tener su objetivo, tiene que tener esto, lo otro, y de ahí los pasos, cómo tienes que empezar algo y cómo lo terminas, ¿no? Esa es una guía. ahorita. Ojo que las guías tienen una estructura que también está en el MINSA, ¿no? Tú tienes que seguir la estructura que tienen las guías del MINSA y listo. Wendy, Sí, Daniel. hay muchos pacientes, sobre todo de ortodoncia, de endodoncia, que desaparecen 3, 4, 5 meses, 6 meses, como en el caso anterior, hasta prótesis, ¿no? En ese caso, en muchos consentimientos informados se menciona, sobre todo en ortodoncia, ¿no? Que pasado 3 meses no nos hacemos responsables. Claro. Y eso Igualito tiene que creo estar, aparte del consentimiento, también en la historia, ¿no? también en la historia. Que se le informó al paciente que si falta tanto tiempo y no sé, pues se ha movido la pieza a otra posición, la responsabilidad es del paciente, ¿no? Por haber no, faltado a sus citas, ¿no? Claro, porque también hay pacientes de endodoncia que desaparecen 4 meses y regresan con Igual, una celulitis. lógico, claro. O es más, ¿no? Un paciente que tú le haces endodoncia, le pones ojerato y le dice, en una semana regresa, ¿y cuándo regresa? Cuando se le rompió la pieza dentaria, ¿no? Entonces ya no es tu responsabilidad que se le haya roto, ¿no? Pero hay que mencionarlo en la historia clínica y el consentimiento. Lógico. En la historia clínica y el consentimiento informado.
en el consentimiento informado, ¿no? O sea, ya si tú le informas al paciente y el paciente sabiendo no viene, es su responsabilidad, ¿no? Y tú lógicamente apuntarás también, ojo que en la historia también tiene que ir la cita, o sea, ¿qué día le vas a dar la cita, ¿no es cierto? Eso también tiene que estar en la historia clínica, para que sepas que faltó a su cita, ¿no es cierto? Otra cosa, Wendy, hay pacientes continuadores que vienen de otros consultorios. ¿Podemos pedir la historia clínica al otro consultorio? Yo creo, el problema es con los continuadores, que tú lo que tienes que hacer es colocar cómo llegó el paciente y pedirle todo. O sea, si el paciente quiere, le puede solicitar la historia clínica al otro lugar, pero yo creo que con que tú hagas una buena anamnesis de esa pieza dentaria, le hagas una radiografía para ver cómo está la pieza dentaria y coloques cómo está llegando, con eso, la responsabilidad, si pasa algo ya no es de repente tuya si es que tú pusiste. Porque, por ejemplo, yo tuve una vez un caso que un señor denunció por una fractura en la furca, ¿no? En la furca o una fractura en la furca, me parece, después de una endodoncia. Pero ojo, el odontólogo, cuando da su manifestación, dice, yo vi cuando vino, porque el primer tratamiento de endodoncia, porque él le hizo la reendodoncia, no, el retratamiento, ¿no es cierto? Él vio en la radiografía que tenía un compromiso en la furca, pero él no lo apuntó en la historia. Y él trató de restaurar con todos los procedimientos que se conocen para que a ver si funcionaba, etcétera, ¿no? Pero él no lo apuntó ojo, en la historia, no estaba en la historia, pero en su manifestación estaba. Entonces, como dije hace un rato, lo que está escrito en la historia es lo que vale, ¿no? Porque si él hubiera escrito solo eso, ese caso no era la denuncia para él, sino para el primero, ¿no es cierto? Por eso es que es importante anotar cómo llega el paciente, el diagnóstico inicial, de inicio. No sé si te contesté con eso. Sí, sí. Entonces, en muchos casos, en vez de una radiografía, una tomografía sería lo más Por indicado. supuesto, no, Tanto es en que ortodoncia, endodoncia, en prótesis. endodoncia, hoy lo que tiene que hacerse es tomografía de campo pequeño. En una radiografía no sale todas las caras de la pieza dentaria. Tú puedes ver en una radiografía 2D que está a un centímetro, a un milímetro, perdón, del lápiz y tú dices, oh, está perfecto. Pero de repente la otra cara se extravasó. Por eso es que es importante una tomografía. Otra cosa, hay muchos consultorios que no tienen permiso. No influye en nuestro caso, en caso de una mala praxis. A ver, lo que pasa es que si no tienes permiso, eso ya no lo vemos nosotros, eso lo ve Ya, ok. tu salud, la entidad Sí. correspondiente. Cuando te solicitan para malpraxis, una evaluación por malpraxis, solo ves la historia Historia clínica clínica. y hablas sobre lo que te están pidiendo. Ok, ok. ¿Cómo se llama? El abogado se encargará de ver el tema, de decir no tenía licencia, no tenía esto, no tenía, de repente no estaba habilitado para ejercer. También, y pasa, ¿no? Porque conocemos que no todos se ponen al día para ejercer. Ojo que la ley dice bien claro que para ejercer tienes que tener título y tienes que estar colegiado y habilitado. O sea, no solamente colegiado, sino habilitado también. O sea, si no estás habilitado, ya no puedes ejercer. Y ahí se te complica la situación si te denuncian. Ok, gracias. Doctorita, una consulta. Sí, Supongamos en el caso de que ya se llegue a un acuerdo, ¿no? He visto varios formatos ahí ¿no? En Google, algo ahí, donde sale pues una constancia de devolución de dinero y el no, no, paciente no, no, firma. no. ¿Tiene alguna validez o no es? No, tú tienes que hacerlo frente a un notario o un centro de conciliación, Diestre. No lo hagas con un formato que saques de Google. No, 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 no. Tú hazlo con una conciliación extrajudicial, porque si Ya. no, vas a perder soga y cabra, porque después el paciente te va a denunciar.
Hazlo con Eso una quizás se lo conciliación hace extrajudicial. en la misma notaría se hace eso. No, hay centros de conciliación. Hay centros de Ay, ay, conciliación especializados en eso. ay. O sea, tú Ya, vas y doctora. preguntas, ¿hacen conciliación paciente en tratamientos médicos, no sé, algo así? Y te van a decir que sí, lo hacen. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque tienes algo legal, algo que está firmado. Porque si no, o sea, te van a sacar plata y encima te van a denunciar. Porque he visto casos, ojo, varios. Como a veces el odontólogo de miedo o de temor que le pase algo no sabe cómo hacerlo, concilia nomás entre ellos, igualito el paciente lo denuncia después. Ya, doctorito, muchas gracias. Listo. Si ya no hay más preguntas, yo agradezco muchísimo la participación, las preguntas también, excelentes sus preguntas. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a seguir capacitándonos, chicos, que eso es lo más importante, yo creo, en nuestra carrera, en nuestra área. La capacitación constante es la única certeza de que podemos hacer las cosas bien. Bien, doctora Wendy, agradecerle por la excelente ponencia en esta sesión. En esta oportunidad hemos culminado con el desarrollo del curso de alta especialización de odontología forense. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias. Nos vemos, cuídense. Saludos, doctora.